Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo se nos muestra para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En estos versículos encontramos dos milagros que realiza el Señor Jesús: la curación de una mujer que sufría de hemorragias y la vuelta a la vida de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. En síntesis, estos milagros nos indican el dominio absoluto que tiene el Señor Jesús sobre la muerte y la enfermedad, y su intención de liberar a la humanidad de ellas. Significa que la vida y la salud tienen su centro en la persona del Señor Jesús, pero que la vida y la salud, como una fuerza que sale de Él, se activa por medio de la fe. Es decir, la sola cercanía con el Señor Jesús no salva a ninguno, ya que es necesaria la virtud de la fe para hacerlo posible. Siendo la fe entonces que hace operante la salvación en cada uno de nosotros. Por ello, a la mujer hemorroísa, el Señor Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Mientras que a Jairo le va a decir: no temas, tan solo ten fe. Nuevamente entonces, tal como la semana pasada, el tema de la fe viene a nuestro encuentro como el elemento fundamental en nuestra relación con Dios. Pero más allá de eso, la fe como un estilo de vida, un modo de vivir que nos conduce no tanto cuanto al milagro, sino al Dios que hace los milagros. La fe, en ese sentido, no se pone delante de nosotros como el camino para estar bien, para no sufrir más, para no tener consecuencias dolorosas como la enfermedad y la muerte, como si fuera una varita mágica, ya que el Señor Jesús no quiere ser visto como un mago o como un curandero o como quien viene a solucionarnos todos los problemas, que ciertamente lo puede hacer. Sin embargo, la vida no consiste en ello, y mucho menos el Señor Jesús quiere que sea así. Porque si así fuera, mis hermanos y mis hermanas, nos convertimos solo en seres pasivos, sin libertad, sin poder de decisión, y de algún modo sin despertar en nosotros las fuerzas de la fe, la esperanza y el amor. Seríamos como objetos inanimados que se nos mueve aquí y allá, y sufriríamos de un determinismo que nada tiene que ver con la libertad de ser hijos de Dios. Por tanto, la fe se presenta como el camino para aceptar a un Dios de vida, a un Dios con nosotros, a un Dios que nos acompaña y que camina con nosotros en el camino de la vida, a un Dios que nos invita a vivir en la confianza de que nuestra vida está en sus manos y que su providencia amorosa nos guía, nos sostiene, nos salva, pero que al mismo tiempo busca que nos involucremos personalmente en activarnos para ser receptivos a su gracia, y que a través de nosotros y con nosotros pueda actuar en el mundo de hoy. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta nos muestra pues el camino para vivir la fe. Con el testimonio de la mujer que sufre de hemorragias, podemos contemplar un modo de vivir la fe, de la persona que supera su pasividad para decidirse ponerse en camino hacia Dios, de la persona que tiene certeza de romper sus propias barreras, sus propios miedos para acercarse a Dios, de la persona que devela un deseo y una confianza esperanzadora que van a inspirar sus gestos y sus actos para encontrar la salvación. En otras palabras, esta mujer obtiene el milagro por el poder de su confianza, por el poder de su fe,
porque cree y confía verdaderamente en quien podía sanarla verdaderamente, es decir, en el Señor Jesús, que pasaba en medio de aquella multitud. Ciertamente, esta mujer no podía manifestar públicamente su necesidad, no podía expresarle de frente, de cara, de tú a tú, su enfermedad al Señor Jesús, porque el tipo de enfermedad que la afligía era considerada una impureza según el libro de Levítico. Así, según la prescripción de la ley de Moisés, debería de haber estado lejos de cualquier contacto con la gente para no hacerlos impuros con su impureza. Por eso evita manifestar públicamente al Señor Jesús que tiene esta enfermedad, y en cambio lo toca a escondidas, confundiéndose entre la multitud de gente que también lo tocaba y esperando al mismo tiempo el milagro sin que el Señor Jesús se diera cuenta. Observamos por ello la vivacidad, la inteligencia hasta cierto punto de una mujer que por la fe sabe que obtendrá la sanación, pero al mismo tiempo muestra la ingenuidad de la fe al pensar que el Señor Jesús no se daría cuenta. La fe, entonces, es la que la mueve para acercarse al Señor Jesús, porque bien ha sabido ella que nada ni nadie puede sanarla. Ninguno de los doctores la había ayudado, sino más bien le habían hecho gastar una fortuna. Y al mismo tiempo, ella había reconocido su propia impotencia para vencer el mal que la aquejaba. Se había dado cuenta que por sus propias fuerzas y sus propios recursos no había podido sanar. Por eso va en busca de la sanación donde puede encontrarla. Pero también en esta escena observamos que el milagro de la sanación no es otorgado por el Señor Jesús en forma de un don como ordinariamente lo hace, sino que sale de Él atraída hacia el exterior por una fuerza de amor que Dios no puede resistir. Es decir, Dios mismo, que conoce el corazón de las personas, no se resiste a esta iniciativa, no se resiste a esta fe, a este deseo de la persona que busca ser sanada. La sanación entonces sale del Señor Jesús tal como lo esperaba la mujer. Pero después esta misma mujer recibe del Señor Jesús algo más. Nos damos cuenta que al inicio la mujer acudió al Señor Jesús con una fe supersticiosa, un tanto mágica, con una fe que se contentaba con despojar un milagro, sin salir del aislamiento, del anonimato, con el miedo de que los demás supieran de su enfermedad, pero también con el miedo de que los demás supieran de su fe. Es decir, ella tiene una fe anónima, una fe individual, una fe alejada de la comunidad, una fe que manifiesta hasta cierto punto el temor de hacerla pública y de decir que ella verdaderamente creía en el Señor Jesús como Dios. Por ello, el Señor Jesús la lleva más allá, la lleva a salir de su propia vergüenza, a presentarse ante Él y en los demás con la propia dignidad de hija, sin ser ya esclava del miedo. Por eso le va a decir: hija, tu fe te ha salvado. La mujer entonces es tratada como hija, con la dignidad de hija de Dios, con la dignidad de pertenecer a una familia, para luego no solo concederle el don de la sanación, sino de la salvación. Esto nos indica, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Jesús no actúa jamás solo a medias, sino que va más allá. Ahora bien,
si la fe de la mujer hemorroísa la movió al encuentro del Señor Jesús, la fe de Jairo al inicio contiene la esencia de la fe que busca y encuentra, pero al mismo tiempo se presenta en otra dimensión, la fe que conduce a las demás personas al Señor Jesús. Es decir, la hija de Jairo se encuentra con el Señor Jesús porque sus padres la llevan a ella. Porque el Señor Jesús, sus padres lo llevan a ella. Es la dimensión de la fe comunitaria, de tal manera que si algunos deben aprender a superar su pasividad y decidirse a acercarse al Señor Jesús para tocar su manto y ser sanados, también hay otros a quienes el Señor Jesús debe ser conducido, porque realmente son incapaces de avanzar hacia Él por un conjunto de causas y circunstancias diversas. La vuelta a la vida de la hija de Jairo es motivada por la fe de sus padres, los cuales expresan su confianza plena en el Señor Jesús. Pero aquí hemos de comprender otra parte de la fe. Hablamos de vuelta a la vida y no de resurrección, porque comprendemos que este milagro es un signo de cómo el Señor Jesús ve la muerte. La muerte es solamente una puerta a la verdadera vida. La muerte es un sueño, un paso, una compañera de nuestra vida terrena. Y la fe nos ayuda a contemplar que el milagro de la verdadera muerte nos lleva a la verdadera resurrección. Es decir, la hija de Jairo se convierte solamente en un signo de lo que es verdadero. Ciertamente ella despierta, vuelve a la vida, pero volvería a morir otro día, y entonces ya no estaría el Señor Jesús para volverla a la vida terrenal, sino para donarle la verdadera resurrección. La fe, desde esta perspectiva, nos orienta a comprender que la confianza puesta en Dios es debido a que nos ha creado para vivir eternamente. El verdadero significado de la muerte no se afronta con el interés de volver a esta vida terrenal, a esta historia. El verdadero significado de la muerte se afronta desde otra dimensión. Morir no solo comprende el llanto, más bien es el drama de nuestra vida histórica, el parto auténtico de nuestra existencia que nos llevará a una vida nueva. La llamada, pues, de este pasaje del Evangelio con la hija de Jairo es asumir la muerte desde la fe, no como una tragedia, sino como la puerta de la verdadera resurrección. Por ello, entendemos la pregunta que hace el Señor Jesús: ¿por qué se alborotan tanto y están llorando? Y comprendemos aún más su afirmación: la niña no ha muerto, sino que duerme. Es decir, el Señor Jesús pide al creyente que dé un mayor peso a su palabra que a las cosas que se ven o se tocan. Así, el acto de fe de Jairo y de su esposa, aún viendo a su hija muerta, operan el milagro, porque la fe tiene derecho a hablar incluso frente al último callejón sin salida, yendo más allá del umbral de la esperanza. Jairo y su esposa veían a la niña que estaba muerta, pero creyeron en la palabra del Señor que les decía que solamente dormía. Con la fe también entonces, y lo vemos en Jairo y su esposa, se vence la gran tentación del ser humano, aquella de querer vencer por sí mismo a la muerte y de dar vida por sí solo. Por último, mis hermanos y mis hermanas, para terminar, la fe, en definitiva, no está llamada a actuar de manera individual, sino en comunidad. De allí que los 3 discípulos que acompañan al Señor Jesús, junto con Jairo y su esposa, es la expresión de una fe comunitaria,
de una fe eclesial que es capaz de fundamentar y muchas veces suplir la fe de quien en su momento no puede expresar la fe individual, la fe personal. Así el Señor Jesús interviene en fuerza de la fe de la comunidad. Mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del Evangelio de hoy. Y si les gustó el video, denle me gusta al canal y compártanlo con sus seres queridos. También escríbanme sus comentarios. Les pido una disculpa si tardo en contestar, pero siempre les contestaré. Como repito siempre, no quiero ser un influencer, solamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que una disculpa por las condiciones de este video y hasta la próxima.